Nicolás Trota, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido, buen día. ¿Cuántas informaciones tenemos? ¿No es cierto que vos estás muy involucrado en el tema también de la construcción? ¿No? Hay una restricción muy fuerte en el presupuesto que ayer justamente, que tuve una reunión con otros periodistas, decían, claro, la obra pública siempre ha sido la impulsora y generadora de trabajo. De hecho, la construcción tiene un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Todos lo sabemos de siempre. Al haber una restricción en el presupuesto respecto de la obra pública, esto genera muchísimo menos empleo, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, yo creo que la sensación de incertidumbre que transitamos todos los argentinos, ¿no? Y también esa expectativa que lo peor está por venir, es lo que genera este problema económico cotidiano que transitamos todos, ¿no? Por un lado, Argentina ha vivido desde la asunción de Mauricio Macri un proceso de precarización del empleo, ¿no? Cuando el gobierno decía se está creando empleo en el 2016, 2017, gran parte del empleo eran monotributistas, digo que no tienen los mismos derechos que un trabajador registrado, asalariado registrado, pero este año se le suma un componente que complejiza, que es la destrucción de empleo en dos sectores que venían creando empleo, uno, como bien marcás, sí, que es la construcción. Sí. ¿No? Porque a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ese prestamista de última instancia que fue el gobierno nacional, se restringió la obra pública, ¿no? Se paró absolutamente toda la obra pública. Y yo pensé siempre que es raro, ¿no es cierto? Porque en años políticos siempre la obra pública es lo que lleva también al caudal de votos, ¿no? Bueno, porque estamos sí, viviendo lo que es un fracaso de un modelo económico que nosotros desde nuestra universidad, con nuestros observatorios e institutos, veníamos alertando, ¿no? Un proceso de destrucción de empleo en el sector industrial. Casi 3.000 puestos de trabajo en el sector industrial se destruyen mes a mes en la Argentina. 3.000 puestos de trabajo en el sector industrial por mes. Por mes, son casi más de 80.000 puestos desde que gobierna Mauricio Macri. Vamos a ir hacia una de sus... Esas son familias, digamos. No son familias. Detrás de estos números, claro, hay familias. Si vemos un gobierno... Hay 3 más, 4 más. Que parece que ve planillas de Excel, ¿no? Y se olvida que detrás de toda política pública hay personas, ¿no? Cuando un ministro de Transporte no toma la decisión administrativa de autorizar el aumento de los colectivos, digo, hay jóvenes que ya no pueden ir a la universidad por más que sea gratuita, porque no pueden hacer frente al boleto de colectivo que se ha multiplicado por 3 o por 4. Claro, vos sabés que en lo que va del año hubo un aumento de casi 64% en el transporte público. Y hay mucha gente que gasta 57 pesos con 70 centavos, estaba leyendo el otro día, porque tiene que tomarse el colectivo, para después tomarse el tren, para después tomar otro colectivo. Se vive en el conurbano bonaerense y tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y la inflación que se acelera. Estamos teniendo, para ser conscientes, el gobierno ha dicho que la inflación de este año va a ser 15. Sí. No, en el mes de septiembre nosotros estimamos entre 6 y 8,5% de inflación en un mes. Claro, porque, a ver, ayúdame, la primera semana fue del 3,3%, la segunda semana de septiembre 2,3%. O sea, estamos hablando casi 5 o 6 en 2 semanas. En una semana, Argentina está teniendo la inflación que tiene en un año Chile, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, los que decían que iban a resolver la problemática de la inflación, nos van a regalar en los primeros 9 meses a todos los argentinos una inflación del 33-34%. Una inflación que si proyectamos todo el 2018... puede llegar a ser del 50%. Hoy lo que ya llegamos. En un escenario negativo, puede ser un escenario positivo, estamos hablando de 46%. ¿En el positivo? En el 46 positivo. ¿Ya llegamos? Ya llegamos a eso. ¿Esos son los estudios que hicieron ahora? Es la proyección que estamos haciendo nosotros a partir de lo que fue la variación del dólar, que se vio en parte en agosto, se va a ver fuerte en septiembre y también se va a ver en octubre. Y ese escenario tiene otro lado de la moneda, que es la pérdida de capacidad de compra del salario. En el mes de agosto tocamos el techo de pérdida de capacidad de compra del salario en la gestión de Macri de casi el 12%, 11,7%. ¿Qué va a pasar en septiembre? Vamos a superar el propio récord de Macri, vamos a estar en una caída de no menos del 14%. Los salarios más bajos vamos a tener los argentinos si lo comparamos con el año 2008. Entonces, esta es una situación de mucha complejidad. 2008 y 2014, en el gobierno anterior, fueron de alta inflación. Claro, y hubo una pérdida de poder adquisitivo
adquisitivo que se calcula del orden del 5%. Después de la crisis de 2001, una pérdida de poder adquisitivo del 20%, porque fue una debacle. Bueno, pero este año claro, vamos 12%, a... Pero vamos a estar en 14, más, tuvimos 14, 15, o sea, este año, en términos de inflación, va a ser el año con la inflación más alta desde 1991, ¿no? Superando la del 2002, la del 2014 y la 2016, que también fueron muy altas. Claro, hablas de inflación altísima. Inflación claro. altísima, digo, pero veamos lo que era la Argentina en 2001-2002, esa Argentina que su Producto Bruto Interno cayó 13 puntos. Este año se estima una caída del 3%, o sea, los indicadores son muy negativos. El panorama es muy negativo, ¿no? Porque vemos que crece la desocupación, el salario cada vez nos alcanza para menos, crece la inflación y un gobierno que persiste con las políticas que nos trajeron a este presente. No, y parte de la discusión que se está llevando adelante en el Congreso es el presupuesto nacional. Sí, el presupuesto. ¿No? Que es el instrumento de política pública más importante para marcar el rumbo económico de una sociedad. ¿Vos pensás, como dicen algunos economistas, que hay que gastar más en vez de hacer ajuste? Digo, porque el gasto trae aparejado, digamos, en un incremento que, bueno, obviamente no se va a poder llegar a un déficit fiscal cero de ser así, y menos el equilibrio fiscal, con lo que yo te estoy proponiendo, digamos, en relación con lo que me dijeron algunos economistas. Porque ese gasto reactiva la economía, el consumo, porque el consumo está parado, y digamos, si hay una rueda que tiene que empezar a andar que no está andando. Mariel, yo creo que Sí. Argentina no tiene un problema económico. Argentina tiene un profundo problema político, ¿no? De administración. De administración. Y el que gobierna la realidad no es la economía, es la política, ¿no? Entonces, si nosotros no somos conscientes, ¿no? Y hay un reclamo casi mayoritario de la sociedad argentina hoy de cambiar, ¿no? Y que Cambiemos use su propio nombre para reflexionar, que cambiemos estas políticas que nos llevaron al fondo, que cambiemos estas políticas que están ajustando a la inmensa mayoría de los argentinos, que cambiemos estas políticas, María Belén, que nos van a llevar a que este año, a fin de año, el peso de la deuda, según nuestro Observatorio de Deuda Externa, va a ser de el 111% del Producto Bruto Interno. Sí, coincide con muchas consultoras. ¿Cuánto eso, era cuando comenzó a gobernar Macri? Menos del 40. Y sumémosle otro componente que quizás es más complejo para el ciudadano de a pie. Sí. Gran parte de la deuda está en dólares. Antes estaba en nuestra moneda, que es lo que nosotros generamos. Nosotros generamos pesos, no dólares, que es parte del déficit que hoy tiene la Argentina. Y el gobierno ha puesto la mirada en reducir el déficit fiscal, pero no el déficit de la cuenta corriente. ¿Cómo Claro. nos hacemos dólares, ¿no? Para poder sostener el crecimiento de la economía? ¿Cómo? Bueno, Se está fugando los dólares. es que parte del endeudamiento, como ocurrió en el 2001-2002, ¿te acuerdan cuando De la Rúa decía qué lindo es dar buenas noticias con el Sí, megacanje? El megacanje fue tremendo. Era para Lapidario. sostener la fuga de capitales. Fue No era... delito también el megacanje. Bueno, esperemos que en algún momento también la justicia permita investigar esta Argentina donde vemos que hay funcionarios que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Que A ver, parecen perjudicarnos a todos nosotros y favorecer a unos pocos amigos que comparten quizás los asados en los country en los fines de semana. A ver, ¿qué estudio han hecho en relación con el dólar ustedes? Porque, a ver, tengo la impresión, ¿no? Más allá de la información de que quiere que el Fondo Monetario Internacional autorice y ya lo firme, digamos, la intervención directa del Banco Central. De hecho, lo están haciendo, pero las sumas son muy chicas en relación con las sumas que utilizaban anteriormente, de miles de millones de dólares. Ahora por ahí lees 100 millones, 255 Sí, y pero es es nada. un goteo que se va Pero sumando. claro, porque tenemos menos de 50.000 millones de dólares de reserva, lo que esperamos es una inyección de reservas también en el Banco Central, pero no tenemos, ¿viste? Lo que está haciendo Caputo a través del Banco Central es lograr una contracción de liquidez en el mercado. Por eso ayer, por ejemplo, fue el vencimiento de las LEVAX, el resultado total no lo tenemos, pero hubo una inyección de 150.000 millones de pesos y hoy esperan hacerlo con 130.000 millones de pesos. Contrajeron también el encaje bancario, ahora tiene 5 puntos porcentuales más, que para que la gente sepa, el encaje bancario es aquella cantidad de dinero de la cual el banco no puede disponer, aumentó, puede disponer menos. ¿Todo esto funciona, no funciona? Yo creo que la incertidumbre, el problema es que la incertidumbre que tenemos nosotros, ¿no? Es la propia incertidumbre que tiene el gobierno. Digo, es difícil proyectar para el gobierno el valor de la divisa del dólar a fin de año, porque toda proyección que ha hecho el gobierno a lo largo de sus 3 presupuestos ha fracasado, ¿no? Valor del dólar,
crecimiento e inflación. Cada una de las proyecciones no se cumplieron. Y veamos inclusive, no para retrotraernos al 2016, 2017, lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Firmaron un acuerdo que ahora lo tienen que volver a renegociar para que ingresen los 3.000 millones de dólares que necesitan, porque no han cumplido ni siquiera esas metas. Entonces, es una situación de mucha incertidumbre. Y si vos me decís a mí, yo siento que hay un gobierno y hay un ministro de Economía que no llena el saco, ¿no? Que no tiene la autoridad para hablarle al mercado. Hicieron hablar el presidente de la Nación en 2 conferencias de prensa, una que duró 15 minutos, la otra que fue en términos de Twitter y redes sociales de 1 minuto 40, que en vez de tranquilizar a los mercados, ¿no? Hizo que el dólar se dispare. Quizás es tiempo que el gobierno se dé cuenta que no hay que hablarle a los mercados, hay que hablarle a los argentinos para que logremos dejar de exportar ahorros, ¿no? E importar deuda, y cómo ponemos en movimiento nuestra economía. Claro, ¿Cómo se pone? Me preguntaban, habla mucho del mercado en mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Viste? Claro, el mercado es lo que mueve todo. Digamos, cuando vamos a la City, el que va, compra, vende, el dólar dice no, pero ayer, por ejemplo, que hubo una inyección de 150.000 millones de pesos con el rescate de las LEVAX de 400.000 millones de pesos, fíjate vos cómo se reaccionó, porque sí, se pudieron absorber algunos, pero hubo una tendencia también al dólar, o sea, hubo inclinación hacia la divisa. El dólar sigue siendo atractivo y por algo lo es. El dólar es atractivo porque no sabemos cuál va a ser su precio al fin de año y la gente se resguarda. Digo, todo el que puede ahorrar termina ahorrando en dólares, ¿no? Y aquel que quizás tiene algunas herramientas financieras especula en el mercado, ¿no? Y después se termina yendo al dólar, ¿no? Y muchas veces para fugarlo, que fugarlo no es sacarlo del país, a veces es ponerlo en las cajas de seguridad o en el colchón. Entonces, la realidad... Llevártelo, porque tengo miedo que pueda haber no solo una corrida cambiaria, sino algunos hablan de bancaria, que yo no creo que ese sea el escenario, pero el temor muchas veces está. Entonces, la realidad es, ¿cómo salimos de acá? Digo, gran parte de nuestra economía depende del mercado interno. Si nosotros seguimos restringiendo la economía, seguimos en una política de ajuste, es imposible pensar que podamos salir. Entonces, ¿se puede hacer eso de, bueno, a ver, en vez de ajustar tanto, gastar para que esa rueda de la que yo te hacía mención, ¿es cierto? El consumo, la producción, empieza a girar? Yo creo que es el único camino, ¿no? Que tenemos que lograr sentar en una mesa, cosa que este gobierno no está haciendo, no a los gobernadores para discutir ajuste y que le legitimen el ajuste, sino a las fuerzas productivas, a los empresarios, a los trabajadores, a las pymes, a los movimientos sociales, para poder lograr un acuerdo entre todas las fuerzas productivas para poner en movimiento la economía. Y yo creo que ahí el gobierno se equivoca. Eso no es un signo de debilidad. No hay mayor talento que saber cambiar a tiempo. Porque recordemos, ¿no? Siempre en la historia argentina, cuando se llamó a la oposición, cuando se llamaron a las fuerzas productivas, esos gobiernos estaban en un nivel de deslegitimidad que nadie les atendía el teléfono. Entonces, si algo se le puede decir a este gobierno, y nosotros lo venimos planteando en la universidad, que el mayor talento es saber cambiar a tiempo. Y nunca es tarde, porque lo que está en juego, ¿no? Es la posibilidad de frenar esta situación económica, social, que golpea, porque ustedes lo ven y lo reflejan cotidianamente en C5N, ¿no? Cómo crecen los comedores, ¿no? Cómo la situación social se agrava, cómo la clase media no puede pagar la luz, el gas que está llegando con aumentos enormes. Y el gobierno, para poner otro ejemplo, aumenta un 24% la luz. Si no logran desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, los combustibles que aumentaron más de 10 veces en un año. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué dolarizamos el gas, la luz, ¿no? y los combustibles cuando gran parte de sus componentes y sus costos están en pesos? ¿Quién está ganando y quiénes estamos perdiendo? Claramente nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos perdiendo, pero hay unos pocos que están ganando muchísimo y cuando lo ganan lo fugan al exterior. Y el viernes el aumento en provincia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.